Bien, y ahí estamos. Lo último que habíamos charlado era esto del efecto invernadero, ¿sí? Que habíamos explicado un poquito qué era, y estábamos hablando de la atmósfera primitiva, de las características que tenía esta atmósfera primitiva, que particularmente, principalmente, no tenía oxígeno, y obviamente tenía poca estabilidad, ¿no? Una tierra primitiva muy caliente, con muchos volcanes, muchos rayos, diferentes catástrofes naturales, ¿no? Maremotos, terremotos, tornados, y etcétera. Además de esto, justamente de la no presencia del oxígeno, ¿sí? O sea, de la ausencia del oxígeno, que posibilitaba que, por un lado, crecieran o abundaran los organismos anaeróbicos, o sea, que viven en ausencia de oxígeno, y por otro lado, que no se pudieran desarrollar aquellos que sí necesitaban el oxígeno. Obvio, si no tengo oxígeno disponible, no respiro, muero, básicamente, ¿no? Bien, y habíamos dicho que con el tiempo, esa tierra primitiva, esa atmósfera primitiva, se iba como estabilizando, la temperatura se iba estabilizando, comenzó a haber presencia de oxígeno, ¿sí? Lentamente, y eso fue modificando la Tierra hasta que la conocemos hoy en día, hasta que se transformó en lo que conocemos hoy en día. Ahí está. Bien, y nos habíamos quedado en la formación de los primeros seres vivos, que son las bacterias. ¿Por qué sabemos que las bacterias fueron los primeros seres vivos? Básicamente porque el fósil más antiguo de ser vivo que se conoce es justamente una bacteria. Y además, por las características de las bacterias que conocemos hoy en día, sabemos que hay bacterias que viven en presencia de oxígeno, otras en ausencia de oxígeno, y si tomamos en cuenta la hipótesis de Oparin, que la vimos en la clase pasada, sobre cómo se cree que era esa atmósfera primitiva, no es loco pensar que existieran bacterias justamente por esta ausencia de oxígeno, ¿no? Entonces, para repasar, porque algo muy poquito charlamos sobre las bacterias, son organismos unicelulares, o sea, están compuestos por una sola célula. La gran mayoría, hay algunas que están compuestas por varias células unidas, pero en líneas generales la gran mayoría son unicelulares. Todas son procariotas, o sea, no tienen núcleo. ¿Sí? O sea, no importa si son uni o pluricelulares, donde vivan, las del futuro, las del pasado y las del presente, son todas, bueno, las del futuro no sabemos, pero son todas procariotas, no tienen núcleo. ¿Sí? Son muy pequeñas, no se ven a simple vista, necesitamos un microscopio para verlos, ni siquiera una lupa, un microscopio. Y por sus características se consideran los seres vivos más simples que hay, ¿sí? Justamente, además de por ser procariotas, o sea, no tener núcleo ya de por sí, son pero muy simples. O sea, son organismos que prácticamente no tienen complejidad. No voy a ver una bacteria re difícil de estudiar, con características muy complicadas, no. Es sencillísima. Y hoy por hoy es el organismo que se conoce, por lo menos el que se conoce, que es más simple, que tiene las estructuras más simples, el modo de vida más simple, la forma de reproducción más simple. Obviamente lo encontramos en todos los ambientes de la Tierra, incluso hasta los más raros, ¿sí? Por ejemplo, se han encontrado los que se llaman bacterias salobres, ¿sí? Por ejemplo, viven en lugares donde hay mucha cantidad de sal, ¿sí? Las salinas de Jujuy, no sé si las conocen, alguna fue. Bueno, ahí hay unas salinas muy grandes, obviamente donde se extrae la sal que consumimos, naturalmente la extraemos de ahí. Bueno, ahí viven bacterias. Obviamente no son bacterias que nos hacen mal, y no es que automáticamente esa sal la consumimos, pasa por un proceso, ¿no? Obviamente que se limpia y etcétera. No piensen que comemos esas bacterias, pero sí hay bacterias que viven en ambientes que son muy salados, ¿sí? También hay bacterias que viven, se llaman extremófilas, y viven justamente en ambientes extremos, o sea, adentro de volcanes, por ejemplo, o en el fondo de los océanos, donde están las chimeneas o las fumarolas, no sé si las conocen, son justamente parecen como chimeneas o mini volcanes, que están
en el Ventos, se llama, es como la parte más baja del océano, que directamente es un hueco que se abre desde el centro de la Tierra, o sea, es hiper caliente, o sea, ningún otro ser vivo se acerca ahí, o si son ser vivos muy especiales, como pequeños caracoles y crustáceos, pero nada, muy especiales. Bueno, ahí hay bacterias que viven dentro de esas fumarolas, hay bacterias que viven dentro de los glaciares o dentro de los icebergs, en la Antártida, por ejemplo, o en el Polo Norte, donde hace un frío extremo, y hay bacterias que viven, por ejemplo, en el espacio, ¿sí? Donde obviamente, además de no haber oxígeno, la presión es muy diferente, hay vacío, ¿sí? Entonces, bueno, las encontramos básicamente en todos los lugares que nos podamos ocurrir del planeta Tierra, va a haber bacterias. ¿Sí? Colonizaron todos los ambientes. Si vemos, si estudiamos el interior, o sea, cómo están compuestas las bacterias, digamos, en su clasificación, vemos que hay diferentes tipos, ¿no? Pero igual no importa si son redondas, más forma de chisito o de minion, o tienen forma de cinta, o tienen forma de filamento, ¿sí? O es una sola célula, o son varias, formando como un collar de perlas, ¿sí? No importa de cuál estemos hablando, todas son seres vivos, todas cumplen las características de los seres vivos, como estas que habíamos mencionado antes, la autoconservación, la autorregulación y la autorreproducción, que vimos en el Power anterior, ¿sí? Con esto de autoconservación, dice el texto, obtienen y transforman la energía que precisan para realizar el resto de las funciones vitales. Eso es la autoconservación, ¿no? Poder realizar... Sí, escucho. ¿Las bacterias tienen tipo fósil? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho las más antiguas que se encontraron, si mal no recuerdo, se llaman cianobacterias, son un tipo de bacterias fotosintéticas, o sea, parecidas a las plantas, pero bacterias, digamos, ¿no? Creo que son las más antiguas que se Profe, encontraron. Sí, ¿algún día nos podría mostrar un fósil de una sí, bacteria? O sea, claro. Sí, sí, ahora debería ser buscamos. como microscópico, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, creo que sí, no sé el tamaño que tenían las células hechas fósil, pero ahora buscamos en internet. Ya ahora Pensaba buscamos. que, Pero sí, pensaba que, escucho, escucho. pensaba que tipo no tenían fósil, que no era algo tipo, no sé cómo decirlo, duro. Pero, tipo, No, las bacterias no son duras, o sea, las bacterias son, bueno, tampoco son blandas. Lo que pasa que para determinar si algo es duro o es blando, tendríamos como que tocarlo, estrangularlo, digamos, pero las bacterias no lo podemos hacer porque son microscópicas, ¿no? Pero, a ver, no necesariamente tiene que ser algo duro para que se conserve como un fósil. ¿Sí? Se han conservado partes blandas de los fósiles, es muy poco común, pero por ejemplo, un fósil, no, ustedes no se imaginan, no se imaginen, a ver, se pueden conservar como fósil las partes duras de los animales, por ejemplo, los huesos. ¿Sí? Esas son partes duras que como tardan muchos años en descomponerse, podemos llegar a observarlos, porque se mantienen entre la tierra, ¿no? Las rocas, y como eso los preserva, digamos. Pero también, por ejemplo, el mosquito de Jurassic Park, ¿sí? Es un mosquito que tiene sus partes blandas, el mosquito no tiene huesos, pero es todo parte blanda. Como está en esa resina de árbol, ¿sí? Se conservó perfectamente. O sea, el Jurassic Park está basada en un mosquito que se encontró de verdad, ¿sí? O sea, después, bueno, vino toda la parte de la película, que bueno, eso es imposible de reproducir, pero sí, esa parte sí está basada en la vida real, digamos. Pero después o sea, también se consideran fósil lo que son las improntas de partes blandas. Por ejemplo, se ha encontrado que en las rocas hay improntas de hojas, y la hoja es parte blanda de la planta, o sea, se descompone, se pudre, ¿sí? Pero quizás en el momento de pudrirse, esa roca que, por ejemplo, provenía de un volcán,
no estaba completamente solidificada. Saben que hay rocas volcánicas que provienen de volcanes, que cuando salen son lava, y cuando se solidifican se transforman en roca. Quizás no estaba totalmente solidificada, y una hoja cayó y dejó una impronta, después la hoja se pudrió y quedó la marca en la roca. Cuando se solidificó quedó así. Posiblemente las bacterias se han encontrado así, quizás. Obviamente que cuando se encuentra un fósil no se analiza, por ejemplo, se encuentra un hueso de un dinosaurio, no se analiza solo el hueso, se analizan las rocas de alrededor de ese hueso donde se encontró, porque gracias a técnicas que yo no conozco, pero sé que hay, muy avanzadas, se puede determinar la edad de esa roca, y por ende, ¿no?, decir, bueno, este hueso tiene esta edad, ¿no? Y seguramente cuando analizan las rocas, toman una pequeña porción, mediante otras técnicas, la observan en el microscopio, y posiblemente ahí han observado también como bacterias quizás ya muertas, y uno supone, bueno, posiblemente son bacterias que vivieron en ese momento, ¿no? O sea, supongo que ese es el proceso que se realiza. Pero sí se encontraron fósiles de todos los seres vivos, a ver, no de los seres vivos en sí, pero se han encontrado fósiles de mamíferos, de reptiles, de aves, de anfibios, de peces, de insectos, de moluscos, de, bueno, todos los artrópodos, ¿no? Arañas, o qué sé yo, no sé, etcétera, de esponjas, de medusas, de bacterias, de virus también, de algas, de hongos, ¿sí? De cada uno de ellos se han encontrado fósiles. Pero ahora después buscamos fotos y los vamos viendo, tranquis, que lo vamos a ver. Yo creo que tenía un apunte que explicaba todos los diferentes tipos de fósiles cuando yo lo estudié en el profesorado, así que lo voy a tratar de buscar, y si a alguno le interesa, lo mando, y si lo quieren lo leen, como quieran ustedes. Pero está muy bueno, muy, muy bueno. Yo no Gracias. tengo ningún fósil, pero sí sé que quizás si mi profesorado estuviera abierto, yo podría pedir fósiles para mostrarles a ustedes en la escuela, pero está cerrado el profesorado y yo no puedo ir a la escuela, así que nada, nos conformamos con las fotos por ahora. Bien, esto es, volviendo al texto, lo que se relaciona con la autoconservación. Pero la autorregulación es justamente controlar las funciones que realizan esas bacterias, ¿no? O sea, controlar que todo esté bien, que todo esté en equilibrio, que todo se esté funcionando como debería. Esto se hace gracias a reacciones químicas que se dan dentro de las bacterias, ¿sí?, que justamente, como dice el texto, le permiten adaptarse y relacionarse con el medio que las rodea, ¿no? Intercambiar materia y energía con ese medio en donde viven las bacterias. Esto tiene que ver con la autorregulación. Con la autorreproducción, ¿no?, se refiere a esto: todo ser vivo es capaz de engendrar de un modo y otro nuevos seres semejantes a él, a lo que transmite unos caracteres determinados. O sea, que las bacterias han llegado desde hace millones de años hasta donde estamos hoy por hoy, es porque se fueron reproduciendo, originando hijos con características parecidas, no vamos a decir iguales, pero sí vamos a decir parecidas, hasta nuestros días, y posiblemente continúen muchísimos millones de años más, ¿sí? Eso tiene que ver con la autorreproducción, ¿sí? Esas son características que ya vimos. Y acá vemos algunos ejemplos de bacterias. Cada una de estas roquitas que ustedes ven acá, que parecen roquitas, en realidad son un acúmulo de bacterias, ¿sí? Estos son miles y miles de bacterias juntas. Se llaman estromatolitos, ¿sí? Son depósitos de millones de colonias de bacterias unidas a compuestos químicos, como por ejemplo el calcio, que hace que se endurezcan esas bacterias. Pero acá adentro hay bacterias vivas, están vivas, ¿sí? Pero como están unidas con ese calcio, dan ese aspecto de roca, ¿okay? Las bacterias van desechando, o sea, obviamente son seres vivos, y se alimentan y eliminan desechos. Esos desechos, en conjunto con las bacterias y con el calcio, forman estas especies de rocas, ¿sí? Y se cree que los primeros organismos vivos fueron así, o sea, estaban formando estas colonias. Entonces se encontraron estromatolitos en algunos lugares de la Tierra. Cuando se estudiaron, pensando que eran rocas, se encontraron adentro fósiles de bacterias,
posibles desechos de esas bacterias, ¿sí? Entonces, bueno, ahí más o menos nos orientamos en cómo encontraron esas bacterias, ¿no? Un poco a lo que preguntaban ustedes, chicas. ¿Qué pasa? Cuando las bacterias se multiplican, o sea, originan células hijas, ¿sí? Justamente conforman colonias. La colonia es un acúmulo muy grande de bacterias. En realidad puede ser grande o puede ser pequeño, pero ya con que haya más de 10 o 15 bacterias, que siempre que se forma una colonia son muchas más de miles, forman una colonia, ¿sí? Las grandes colonias, como es este el caso, acá hay miles de millones de millones de millones. Imagínense, hay un montón. Si acá en uno de estos hay 1 millón, imagínense en todo. Por lo general, estas están en lugares en donde se puedan conservar, como a los pies de las montañas o en playas, donde la sal conserva y le da alimento a esa colonia, ¿no? Obviamente, no van a estar en un lugar donde no tengan para alimentarse, obvio. Pero bueno, ven, acá tenemos una forma de las bacterias, se llaman bacilos, tienen forma como de chisitos, y en mucha, mucha, mucha abundancia de bacilos forman estas colonias en donde viven como en armonía entre ellas, digamos, protegiéndose, ¿no? Se continúan reproduciendo, ¿sí? Si estuviéramos en el laboratorio de la escuela, probablemente podríamos hacer una colonia de bacterias, ¿sí? Con las cápsulas de Petri y el agar-agar. Pero bueno, eso, si vuelvo yo a la escuela y volvemos todos, quizás lo podemos hacer. Bien, volviendo al caldo primitivo, ¿sí? ¿Se acuerdan nuestro caldo primitivo original de nuestra bacteria, de nuestra tierra primitiva? Bueno, en ese caldo primitivo las bacterias tenían muchos nutrientes para alimentarse, ¿no? Porque justamente eran océanos que estaban tratando de buscar un equilibrio. Pero recordemos que tenían muchas sustancias disueltas. Y esas sustancias les sirven a las bacterias para alimentarse. Como en el agua no había oxígeno, porque había otros compuestos que formaban esos nutrientes, pero no había oxígeno en toda la Tierra, estas bacterias utilizaban para respirar otros compuestos que no eran oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, hierro y azufre. Hoy por hoy encontramos bacterias que siguen utilizando hierro y azufre para respirar, a pesar de que en el ambiente hay oxígeno. Pero es porque evolutivamente siempre son bacterias muy ancestrales que siempre utilizaron estos compuestos, ¿no? Luego cuando aparece el oxígeno, algunas bacterias se adaptaron para justamente respirar con el oxígeno, y otras continuaron como venían, con el hierro, el azufre, nitrógeno, ¿sí? Pero bueno, como en ese momento no había oxígeno, pero había otros compuestos, como estos que menciona el texto, los utilizaban para poder respirar, o sea, para oxidar el alimento, ¿sí? Y eran justamente bacterias que se llamaban anaerobias, ¿sí? Habíamos mencionado, el prefijo an hace referencia a sin, y aerobio es presencia de oxígeno, o sea, sin presencia de oxígeno. Bacterias que vivían cuando no había oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa si a esas bacterias les pongo oxígeno? Mueren, es tóxico, ¿sí? Lo mismo si hacemos al revés, si a las bacterias aerobias yo les saco el oxígeno, mueren también, ¿sí? Porque no pueden oxidar sus alimentos. Entonces dice el texto, estos organismos no solo podían vivir sin oxígenos, obviamente, sino que esta sustancia resultaba tóxica, lo que estábamos mencionando recién, dado que su metabolismo no era capaz de neutralizar los óxidos que se producen, ¿no? O sea, es tal cual, si a nosotros nos sacan el oxígeno, nosotros no podemos respirar, ¿sí? Porque más allá de respirar por los pulmones, utilizamos el oxígeno para todas las células. Nuestro organismo es aerobio, ¿sí? Entonces, si nos sacan el oxígeno, intentáramos respirar otros gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, nos moriríamos porque en grandes cantidades en nuestro cuerpo el dióxido de carbono es tóxico. Produce que nuestras células mueran, colapsen, ¿sí? Y esto lo mismo le pasaba a las bacterias, pero al revés. Si les poníamos oxígeno, esas bacterias colapsaban, morían, porque era tan tóxico para su cuerpo que no lo podían procesar, ¿sí? Por eso estas bacterias viven en lugares donde no hay oxígeno. Hoy existen estas bacterias,
O sea, hay bacterias anaerobias. Viven justamente en lugares donde el oxígeno es casi nulo o directamente no hay. Por ejemplo, en el interior de los volcanes, ¿sí? O en el interior de los glaciares. A pesar de que el glaciar es una gran masa de agua, y sabemos que el agua está compuesta de oxígeno, cuando el agua se compacta, libera el oxígeno al exterior, ¿sí? Y por ende, dentro del glaciar no hay oxígeno, ¿ok? Está liberado ya. Pero por eso en el interior de los glaciares pueden vivir estas bacterias. Y dice el texto, en este último párrafo, durante tanto tiempo, ¿sí? Como únicas habitantes del planeta, o sea, durante todo el tiempo que el planeta no tuvo oxígeno, eran las únicas habitantes, las bacterias tuvieron tiempo de diversificarse dentro del caldo primitivo. O sea, imagínense, yo estoy en un caldo primitivo, tengo nutrientes, no tengo oxígeno, tengo espacio. Obvio me voy a remultiplicar un montón, ¿o no? O sea, estoy como quiero. Y encima tengo millones de años para vivir yo solita en todo el planeta. Nah, ya está, listo, alta fiesta, ¿no? Entonces, bueno, se diversificaron, ocuparon todo el caldo primitivo. Pero después las condiciones del planeta comenzaron a cambiar, ¿sí? Y, por ejemplo, las bacterias adquirieron otras características. Por ejemplo, justamente la de producir su propio alimento. O sea, no es porque quizás en el caldo primitivo no hubiera más nutrientes, quizás había, quizás cambió otra cosa en el ambiente, no lo vamos a saber nunca. O sea, pero por una cosa o por la otra, las bacterias adquirieron la capacidad de producir su alimento. Y ahí aparecieron las bacterias productoras, ¿sí? Y nosotros algo repasamos, voy a leer, ahí va. Sí, tranqui, no hay problema. No hay problema, después que Sofi lea vea el video. Entonces, esas bacterias productoras, si producían su alimento gracias a la luz, las llamábamos bacterias fotosintéticas. ¿Se acuerdan? Porque producían alimento gracias a la luz, o sea, hacia la fotosíntesis. Algo muy parecido a lo que hacen las plantas. ¿Se acuerdan de eso cuando en el Power anterior vimos un poco de los tipos de alimento? ¿Se acuerdan? Cuando vimos los tipos de alimento y mencionamos a los organismos fotosintetizadores, que mencionamos las plantas, las algas, etc., mencionamos las bacterias, ¿sí? Que había de dos tipos, fotosintetizadoras o quimiosintetizadoras, ¿sí? Eso justamente porque dependen de qué utilizan para producir su alimento, ¿sí? Son bacterias productoras que si utilizan luz, o energía solar, o energía artificial, son fotosintetizadoras, y si utilizan otros compuestos químicos son quimiosintetizadoras. Para continuar con la explicación, yo me voy a centrar en la fotosintetizadora, por la que me interesa para explicar esto, pero en ese momento aparecieron ambas, ¿sí? Entonces, bacterias fotosintetizadoras aparecieron sobre la Tierra, comenzaron a producir su alimento gracias a la luz del sol, se empezaron a reproducir, a reproducir, a reproducir. O sea, empezaron a hacer fotosíntesis. ¿Y qué es el proceso de fotosíntesis, no? O sea, en el proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que pasa? Yo tomo energía del sol, tomo nutrientes, tomo agua y dióxido de carbono, elaboro el proceso de fotosíntesis y como resultado obtengo oxígeno que se libera al aire, agua, ¿sí? Que se puede liberar o no, y compuestos como glucosa que me sirven de alimento. ¿Pero qué fue lo primero que mencioné como resultado? ¿Qué gas como resultado de la fotosíntesis? El oxígeno. El oxígeno, exacto. O sea, por un lado, buenísimos, tenemos otra forma de bacteria, ¿no? Las productoras, las fotosintetizadoras. Pero por otro lado, están liberando oxígeno al aire. ¿Eso hará que se modifique la atmósfera o no? Profe, entonces cuando estas bacterias se crearon, o sea, se creó el oxígeno. Exacto. Estas bacterias que por algún motivo aparecieron sobre la Tierra y comenzaron a hacer fotosíntesis, resultó todo este gran lío en que liberaron oxígeno y ese oxígeno se liberaba al aire, al medio ambiente, ¿sí? Entonces, cambió la atmósfera y sí, empezó a tener oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué habrá pasado con las bacterias que no podían... Profe, perdón que me uní tarde, lo que pasa es que se me va del Zoom a veces solo y no me deja. Tranqui, no pasa nada, Sofi, tranquila. ¿Qué pasa con las bacterias que no podían consumir oxígeno?
si ahora había oxígeno en el aire? Se murieron o se Morían. tuvieron que ir a otros lugares que no había oxígeno. Bueno, sí, las que estaban en lugares abiertos y todo muy lindo iban a morir, porque el oxígeno es tóxico, ¿no? Entonces iban a morir. O si no, se fueron como restringiendo a vivir en lugares donde no había oxígeno, que es lo que encontramos hoy por hoy. Hoy encontramos las bacterias que no pueden vivir en presencia de oxígeno en lugares donde no hay oxígeno, como dijimos, adentro de los volcanes, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese momento empezaba a haber oxígeno en la atmósfera. Bueno, chao, las bacterias que no podían vivir con oxígeno morían. No quedaba de otra porque era tóxico, no lo podían aguantar, ¿sí? Entonces, en este momento de la historia de la vida, las bacterias anaerobias, o sea, que no pueden vivir en presencia de oxígeno, se fueron muriendo y fue aumentando la población de bacterias que sí podían vivir en presencia de oxígeno. Justamente porque cada vez, como estas bacterias productoras, cada vez había más cantidad de oxígeno, se empezó a diversificar, aumentar la cantidad de bacterias que viven en presencia de oxígeno, ¿sí? Es decir, bacterias aerobias viven en presencia de oxígeno. ¿Ok? ¿Se va entendiendo más o menos hasta acá? Es un chino, pero más o menos, la idea No, general. sí. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Bien, bien, buenísimo. Entonces, Sí, el primer oxígeno de la Tierra lo crearon bacterias. exacto. Así se cree que fue, sí. Obvio nadie tiene o sea, nadie sabe exacto si pasó así o no, pero así se cree que fue así. O sea, No sabía que el oxígeno se creaba. O sea, pensaba que estaba en el aire y ya. sí, o sea, nosotros lo encontramos hoy en el aire. En ese momento que no estaba, se comenzó a producir como resultado de la fotosíntesis, ¿sí? Nosotros vamos a ver el proceso de fotosíntesis bien explicado un poquito más adelante, en la otra unidad, creo, me parece que sí, y vamos a entender mejor por qué o sea, no es que se crea el oxígeno. El oxígeno es un gas que está compuesto por una molécula que, bueno, justamente se llama oxígeno. En realidad son dos moléculas de oxígeno, forman ese gas, ¿no? Pero ese no es que se forma la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno ya está formada, ya está hecha desde el principio de los tiempos. El tema es cómo yo combino esas moléculas para formar los diferentes gases, ¿sí? En ese momento, dos moléculas de oxígeno no estaban combinadas, o sea, no formaban el gas oxígeno. Quizás estaban combinadas con otro compuesto, que es el carbono, y formaban dióxido de carbono, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como resultado de la fotosíntesis, siempre obtengo dos átomos de oxígeno que forman la molécula de oxígeno y que se libera al ambiente en forma de gas, ¿sí? Así que sí, podemos decir que esa combinación de átomos que conforman la molécula de oxígeno se crea en el proceso de fotosíntesis, pero en realidad el átomo de oxígeno no se crea en ningún lado, ya está creado, digamos. Pero sí que se unan, esa combinación sí se produce en la fotosíntesis. Así que bueno, si lo pensamos como un gas que se libera al exterior y que por ejemplo a nosotros nos sirve para respirar, bueno, sí, se crea en el proceso de fotosíntesis. Pero los átomos que conforman todo el planeta Tierra ya están formados desde que se formó la Tierra, digamos, ¿no? O sea, ya están estipulados ahí. Después se van combinando o deshaciendo las combinaciones en base a los compuestos que se van formando, ¿no? O sea, pero sí, sí, sí. Pero bueno, acá dice el texto, sin embargo, como resultado de esa diversificación, algunas bacterias fueron capaces de aprovechar el oxígeno y al combinarlo con el alimento, lograban obtener más energía, ¿sí? Que mediante el otro proceso que se llamaba fermentación. Y este proceso en donde utilizan el oxígeno, lo combinan con el alimento y se obtiene más energía, se llama respiración celular. También lo vamos a ver. Todos esos procesos los vamos a ver, ¿no? Pero bueno, en un rato, en un tiempo. Entonces, el último párrafo dice, así lentamente el caldo primitivo se fue poblando de bacterias aerobias, o sea, que vivían en presencia de oxígeno, es decir, aquellas que necesitaban oxígeno para sobrevivir y desarrollarse. Y las otras bacterias, bueno, nada, nos vemos en Disney, ¿no? Fueron quedando ahí como
rezagadas, digamos. Bien, ¿dudas o preguntas? ¿Se entendió más o menos? Sé que es un re chino, pero está muy bien explicado, mucho mejor que yo, en la unidad, ¿sí? Que está en el Classroom, que está en esta unidad, está súper bien explicado también, ¿sí? Voy a parar la grabación.